Al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista de hoy de GAFA TV Ecuador en Al Despertar. Estamos próximos a la consulta popular, el domingo 5 de febrero, y ahí hay un gran dogal que se llama consulta popular, que la mayoría de ecuatorianos no lo sabemos, yo también lo digo, no lo sabemos, no me memorizo los anexos y no sé, ni las preguntas siquiera. Para lo cual he invitado esta mañana a mi estudio al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ex candidato presidencial, ex ministro y analista político y económico de nuestro país. Alberto, buenos días, gracias por venir. Para comenzar, ¿qué significa, qué es la consulta popular que ha presentado el presidente Guillermo Lasso para que los ecuatorianos vayan el próximo domingo 5 de febrero a decir sí o no? Una consulta popular, y muy buenos días, es sin lugar a dudas una oportunidad para discutir democráticamente una serie de cuestiones que están siendo planteadas. Una consulta popular puede profundizar la democracia o una consulta popular puede ayudar a enrarecer el ambiente democrático en el país. Y me temo que estamos viviendo esta segunda cuestión, porque esta consulta popular no va a resolver los problemas nacionales, ni siquiera va a servir para enfrentar los tres temas centrales que está planteando el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué mueve al presidente Guillermo Lasso a presentar las 8 preguntas que las vamos a analizar? Dice que es para enfrentar la inseguridad ciudadana. Es cierto que hay inseguridad ciudadana, eso es indiscutible. La pregunta que nos hacemos es si es suficiente con lo que está planteando y lo que está planteando aporta o no para resolver este grave problema. Una segunda cuestión que plantea el presidente Guillermo Lasso es resolver la fragilidad, la enorme inestabilidad de la institucionalidad democrática en el Ecuador. Las preguntas ayudan a enfrentar este tema, sí o no, es una cuestión a dilucidar. Y por cierto, también plantea al final algunas cuestiones ambientales, que son importantes, pero debemos confrontarlas con lo que está realmente preguntando el señor presidente de la República. Muy bien, entonces ahora sí vamos a las preguntas. Entonces, yo le he puesto más o menos en 4 bloques de lo que busca el gobierno, o hipotéticamente. Dice, controlar la seguridad, mejorar la calidad de la política, ¿verdad? Habla del asunto de mejorar el asunto ambiental, el cuidado de la naturaleza, ¿sí? Y también al quitarle ciertas facultades al Consejo de Participación Ciudadana de controlar la corrupción, ¿verdad? Esos son los 4 puntos que yo los señalo. Ahora sí vamos, la primera pregunta de la consulta popular del próximo 5 de febrero es la extradición de ecuatorianos por delitos de crimen transnacional. ¿Qué significa esta pregunta y cómo hay que responder? Bueno, frente a esta realidad hay que preguntarnos qué representa la extradición. La extradición, en primer lugar, no es de expulsión. No es que se captura a un criminal, a un grupo de criminales, narcotraficantes, miembros del crimen organizado y se los expulsa. No, no es así. Nosotros no decidimos a quién ni cuándo extraditar. Va a depender de que otro Estado plantee una demanda para que un compatriota nuestro sea juzgado en el exterior por haber cometido algún delito que afecta la estructura jurídica de ese otro país. No es que nosotros vamos a poner una lista de personas que queremos tenerlas fuera del Ecuador. Por eso es muy importante que la ciudadanía entienda que aquí no se va a expulsar, como dice la propaganda oficial. Es una cuestión completamente diferente. Dependerá de los otros estados. Y con esta medida tenemos un problema muy grave, porque se nos hace creer, al pueblo ecuatoriano se le está diciendo que con eso se va a enfrentar el crimen organizado, cuando la solución pasa por otro lado, resolver la situación de falta de independencia y autonomía de la justicia nacional. Ejemplos claros, México y Venezuela, digamos, y Colombia. México y Colombia, 2 ejemplos concretos donde hay extradición desde hace mucho tiempo y no se resuelve el problema del narcotráfico. Estas son las cuestiones que deben quedar absolutamente claro. Además, Fernando, hay un problema serio. ¿Qué significa crimen organizado transnacional? Puede ser una definición muy general que podría servir en determinados casos como una herramienta incluso de presión política. Se les acusa
por ejemplo, a los líderes de los movimientos indígenas de llevar adelante una protesta, la de junio pasado, justa y necesaria e indispensable, financiados por el narcotráfico. Podría ser un mecanismo para acusarles de miembros del crimen organizado transnacional. Hay que tener mucho cuidado con esta pregunta. Y además, aquí hay un asunto adicional. En 7 de las 8 preguntas no hay que esperar a que la Asamblea Nacional introduzca las enmiendas a través de las correspondientes leyes, sino que automáticamente las distintas instancias del Estado, en este caso sería la Cancillería, puede dar paso a los trámites necesarios de extradición. Porque el peligro sería entonces que en 7 preguntas el gobierno y sus ministerios a través de decretos y resoluciones puedan gobernar este país. Exactamente, a la postre lo que se está haciendo es fortaleciendo el presidencialismo, el hiperpresidencialismo del que tanto se quejaba en campaña el señor presidente Guillermo Lasso. Lo que buscan es cada vez más poder, centrar el poder, y vamos a ver en las próximas preguntas lo peligroso que es que se dé paso a este tipo de pretensiones presidenciales. Extraditar no es darle una patada y expulsar a un ecuatoriano, o como si fuera un árbitro de fútbol, saca la tarjeta roja y le saca del campo de juego. Para ponerlo en términos futbolísticos, no es que el árbitro saca la tarjeta roja y se va, no. Tiene que pedirle desde las tribunas que salga a determinada persona. Ni siquiera tiene el árbitro la capacidad de sacarle la tarjeta roja a quien quiera. La solicitud de extradición viene desde afuera y no todos pueden ser extraditados. El Ecuador no define a quién y cuándo va a extraditar. Ese es el tema de fondo, pero nos venden como que es la gran solución, que no lo es. En términos futboleros, los ecuatorianos tenemos que ver el VAR para no caer, para que no nos metan un gol. Vamos a la segunda pregunta, Alberto. Autonomía de la Fiscalía General del Estado. Suena interesante, pero la propuesta no resuelve el problema, porque es un saludo a la bandera. La Fiscalía no solo requiere que haya un consejo de la Fiscalía para nombrar, designar, sancionar a los miembros. Lo que necesitamos no es solo que la Fiscalía sea independiente, sino que la justicia en general sea independiente. La justicia y la Fiscalía tienen que tener garantizado el uso autónomo independiente de sus recursos humanos, recursos económicos, recursos financieros, recursos tecnológicos, y eso no está garantizando esta pregunta. El asunto es entonces aquí, este es una especie de anzuelo para enganchar a la gente que cree que con ese tipo de cosas se va a resolver el problema de fondo. Entonces los ecuatorianos no podemos caer como pescados descuidados, ¿verdad? Y abiertos la boca. Como boquiabiertos e ir mordiendo cualquier anzuelo que asome en el camino. Yo creo por eso que es necesario discutir las preguntas, cada una de las preguntas, y asumir con responsabilidad una posición frente a la consulta popular. Entonces, en este caso de la pregunta 2, hay que sacar las manos y los colmillos de la justicia, ¿verdad? Ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. ¿Y qué sucede si se aprueba esa pregunta? Que la Fiscalía, antes de que se enmiende la ley, mejor dicho, la Constitución, y se dé paso a la reforma legal, podrá, recuerdo a resoluciones propias, autónomas, hacer lo que considere más adecuado. Con eso no se asegura la verdadera independencia, la real independencia de la justicia en la cual está formando parte la Fiscalía. La tercera pregunta también es otro enganche o anzuelo. La reducción del número de asambleístas. Vamos a tener un menor número de asambleístas. ¿Quién nos garantiza que con menos asambleístas vamos a tener una mayor calidad de asambleístas? Nadie. Si el tema no es de cantidad, el tema es de calidad. Y además aquí hay un problema muy serio. Se reduce el número de asambleístas y se afecta la paridad regional democrática en el país, porque muchas provincias van a tener una menor representación. Por ejemplo, las provincias amazónicas tenían, salvo Sucumbíos, 2 asambleístas cada uno, Sucumbíos 3. Las provincias amazónicas se quedaría con un asambleísta cada una de ellas. El Carchi perdería de 3, bajaría a 1. Bolívar bajaría de 3
a 1. Y así otras tantas. Creo que en Los Ríos baja de 4 a 2 y van reduciéndose el número de asambleístas. Las dos provincias, incluso Manabí pierde 2 asambleístas, mientras que las dos provincias más grandes no tienen una reducción sustantiva. Guayas de 20 pasaría a 19, Pichincha de 18 pasaría a 16. Y hay un problema adicional, un problema sumamente complicado, que se duplica el número de asambleístas nacionales, más que se duplica. Pasa de 15 a 32 o 34. ¿Quiénes resultan electos asambleístas nacionales? La gente que vive en Quito y Guayaquil, normalmente. Entonces, ¿qué provoca todo esto? Una mayor concentración del poder en esos dos centros que son Quito y Guayaquil, y se sigue marginando al resto del país. Esta no es la solución. Definitivamente esa pregunta es tramposa, es mañosa y está en contra de lo que debe ser la equidad democrática. Y tiene un problema adicional sumamente grave, que se sigue desprestigiando a la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que se quiere? Hacerle perder peso político a la Asamblea Nacional, a que no controle y no fiscalice. Y un detalle, no se olviden, sobre todo quién va a votar sí en esta pregunta, porque está indignado con la Asamblea Nacional. Los actuales asambleístas, si gana el sí, no se van a su casa, se quedan de asambleístas hasta el año 2025. Eso también hay que decirle a la ciudadanía. ¿Y qué saca el presidente con esto? Haber debilitado más a la Asamblea Nacional, generar una mayor estructura presidencialista y prepresidencialista y no fortalecer la democracia. Esta no soluciona absolutamente nada. Y si alguien dice, vamos a ahorrar, porque he oído también esos argumentos, entonces estamos en otro tema. Se pregunta una reducción para ahorrar, entonces sería otra cuestión. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar? ¿8? $10 millones, supongamos que es así, yo no tengo la cifra exacta, habrá que ver el número de asambleístas que quedan en el año 2025. Si estamos hablando de dinero, ¿por qué no se combate la evasión tributaria? Se calcula que la cifra bordea entre 7.400 y 7.600 millones de dólares. Entonces, ahí está la plata. Yo creo que la tarea es otra. Si esta habría sido una consulta popular para ampliar, para profundizar y mejorar la democracia, se pudo haber pensado en otras soluciones mucho más potentes. Por ejemplo, podríamos haber discutido si se eligen los asambleístas en la segunda vuelta presidencial, podríamos discutir si conviene o no que una persona que ha sido candidata o se va a ser candidatada aparezca de la noche a la mañana y se sume a un partido político. ¿Por qué no establecemos que una persona que va a ser candidatada milite 3 años por lo menos antes de aceptar la candidatura en una determinada tienda política? Hay una cuarta pregunta para mejorar, dice, la democracia y la calidad de la política en el Ecuador, que es el asunto del registro de afiliados y la auditoría. Bueno, ahí también volvemos a la misma reflexión anterior, porque lo que dicen hay que reducir el número de los movimientos sociales. Eso es lo que está diciendo los movimientos políticos, ya no movimientos sociales, con perdón, me equivoqué, movimientos políticos, ¿ya? El tema no es del número, el tema es nuevamente de la calidad. Y aquí hay un problema serio. ¿Por qué no se cumple lo que ordena el Código de la Democracia, que se debe restringir o que cumplan determinadas normas los movimientos y partidos políticos? Ese 1.5% de afiliados como mínimo ya está establecido en el Código de la Democracia. Es innecesario. Esta es otra pregunta que está buscando boquiabiertos para que muerdan el anzuelo. Vamos avanzando, el tiempo. Ahora viene el Consejo de Participación en 2 preguntas, ¿sí? Quitarle las facultades de designar autoridades de control y que ya no le elige el pueblo, sino le elige la Asamblea Nacional. Bueno, ahí hay varios temas. En esa pregunta hay varios temas. En primer lugar, reconozcamos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no funcionó como debía haber sido, como nos imaginamos en Montecristi. Pero abrir la puerta para que la Asamblea Nacional designe a las 77 autoridades de control del Estado es regresar a la época de la troncha, cuando los partidos políticos se distribuían esas instancias de control dependiendo de la fuerza que tenían en la Asamblea Nacional. Pero hay un asunto adicional. ¿Qué dicen las transitorias? ¿Qué dicen las transitorias? Que se suspende todos los concursos y entonces se quedan hasta que haya los cambios legales las autoridades de control que están ahora. Por eso es la disputa dentelladas alrededor del presidente del Consejo de la Judicatura, que al parecer es una persona que debe estar muy cercana al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Como el doctor Ulloa.
ese es del Consejo de la Participación Ciudadana y Control Social, se quedan los mismos personajes que se quedan ahí. Y un asunto adicional. Aprobada la pregunta, el presidente de la República tiene 180 días, 6 meses, para presentar los proyectos de ley que hagan realidad la enmienda constitucional. Y luego la Asamblea Nacional tiene 1 año, 365 días para aprobar esos proyectos de ley que va a enviar el presidente de la República. Y en ese lapso se mantiene la transitocracia, las mismas autoridades. Coincide con el periodo del presidente de la República. Alberto, vamos terminando. Lo último, defensa de la naturaleza. La defensa son preguntas que suenan interesantes, pero está todo establecido en la ley. Si realmente al presidente Lasso le preocupa la situación de las áreas de protección hídrica, lo único que tiene que hacer es cumplir lo que manda la ley de recursos hídricos, que es dar paso a que la Autoridad Única del Agua reciba un informe previo del Ministerio del Ambiente y los gobiernos autónomos descentralizados y delimiten las áreas de protección hídrica. ¿Por qué no delimitan eso? Si no necesitan esa... Eso enganche la compensación a los cuidadores de la naturaleza. Eso ya está, se llama el proyecto Sociobosque. ¿Qué es lo que busca con eso? Ponerse una careta de ambientalista, una careta de ecologista para engañar a la ciudadanía. No resuelve los problemas, pero aquí hay un tema adicional. Mientras no se cambien las leyes, si se aprueba esta pregunta y se da paso a las enmiendas, el Ministerio del Ambiente, lo dicen las transitorias, podrá tomar las resoluciones del caso. Si el presidente Guillermo Lasso está tan preocupado por los temas ambientales, me pregunto, ¿por qué no acepta el mandato popular expresado en las urnas, en consultas populares, la de marzo del año 2019 en Girón, el Cantón Girón, la de febrero del año 2021 en el Cantón Cuenca, cuando se prohíbe, el pueblo prohíbe la minería en los páramos, que es una fuente de agua? Alberto, con esa reflexión y con esto terminamos. Entonces, ¿cómo hay que hacer? ¿Qué hay que hacer el 5 de febrero? Y antes del 5 de febrero, ¿cómo enterarse bien para saber qué va a hacer el pueblo ecuatoriano en las urnas? A mí me parece que debemos ser responsables, ciudadanos y ciudadanas responsables. Debemos informarnos. No solo se trata de leer las preguntas y tratar de entenderlas, que a veces son hasta confusas, sino que hay que hacer un esfuerzo, y eso es complicado, de leer los anexos. Por ejemplo, la última pregunta tiene 34 páginas como anexo. La introducción de la consulta popular tiene 30 páginas, y así centenas de páginas, y habría que tratar de conocer. Hay que informarnos, debemos preguntar, debemos debatir en grupo, y no asumir una posición a priori simplemente porque nos quieren catalogar como narcotraficantes, amigos del crimen organizado. No. Como ciudadanas y ciudadanos responsables tenemos que tratar de entender cuál es el objetivo de esta consulta popular. No es resolver los problemas planteados, es conseguir un espaldarazo para un gobierno alicaído. Y hay que tener en consideración que si se dice sí, no se resuelven los problemas, pero el gobierno se sentirá envalentonado para continuar profundizando su política neoliberal, extractivista, de flexibilización laboral, de privatizaciones, y con un entorno jurídico, con un entorno de control estatal que permitirá mantener oculta la corrupción, lo que estamos viendo ahora con el caso de su cuñado, el Gran Padrino. Le doy un esferográfico. ¿Cómo va a votar usted? Así rapidito, en un segundo. No, 8 veces y no me hago más lío, porque además no voy a perder mucho tiempo en estas elecciones. Gracias al economista Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, que ha comparecido esta mañana en GAFA TV en Al Despertar, hablando sobre la consulta popular. Entonces queda en el corazón, en la mente y en la responsabilidad de los ecuatorianos de enterarse bien y saber qué vamos a hacer el próximo domingo 5 de febrero. Señoras y señores, hasta la próxima. Al despertar, al despertar.